Continuando con el video anterior, en la mecánica de la respiratoria con respecto a las presiones, tenemos que tener en cuenta entonces que tenemos que siempre colocar tanto la presión barométrica como la presión alveolar en una diferencia, si no, no se da ni el proceso de inspiración ni el de expiración. Para que se dé la inspiración, la presión alveolar tiene que estar disminuida con respecto a la presión barométrica. Entonces, yo tengo que crear una presión negativa para que el alvéolo se expanda, ¿sí? Esto lo van a realizar los músculos respiratorios de tal forma de que se expanda la caja torácica y con ello atraiga y expanda también al alvéolo. De esa forma, entonces se va a dar una disminución de la presión alveolar porque todos los gases, ¿sí? Todos sus componentes van a estar más separados y la presión va a disminuir. Siempre en comparación de la presión barométrica o atmosférica que está por afuera. Recuerden que esa no se va a modificar, ¿sí? La que se va a modificar siempre es la alveolar. Para que se dé el proceso de expiración, yo voy a tener que realizar un achicamiento, por así decirlo, del alvéolo. ¿Por qué? Porque de esa forma comprimo los gases que están dentro del alvéolo y estos aumentan su presión. Al aumentar entonces su presión, con respecto a la presión barométrica, que es la que está afuera, se da el proceso de expiración. O sea, que para que exista flujo, sí o sí, tiene que haber un gradiente de presiones, si no, no va a poder existir este intercambio gaseoso. Entonces, para explicarlo, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver entonces cómo es que se da la mecánica respiratoria, teniendo en cuenta ya los puntos que hemos visto anteriormente, sumando la acción de los músculos inspiratorios y expiratorios y la acción de la caja torácica. En primera instancia vamos a determinar que el pulmón tiende al colapso. Específicamente la estructura que tiende al colapso es el alvéolo, o sea que tiende a cerrarse. El surfactante, que es una sustancia que existe, permite que el alvéolo se mantenga semiabierto, pero para que éste se expanda y de esa forma haga una disminución o produzca una disminución de la presión alveolar, necesitamos sí o sí de la acción de la caja torácica y de los músculos inspiratorios. Entonces, tengamos en cuenta que el tórax tiene la característica de querer expandirse, de abrirse. Por eso que solo con la acción del diafragma nosotros podríamos lograr el ingreso del aire. En ese caso, en la inspiración, el diafragma actúa fundamentalmente contrayéndose. Al contraerse, lo que tiende es a aplanarse y fíjense en las flechas a su alrededor. La caja torácica en sí se expande. Al expandirse crea una presión negativa, que eso se puede visualizar experimentalmente a través de una botella bien tapada con una cánula y un globo en su interior. Colocamos otro globo haciendo de diafragma y si traccionamos de él, vamos a ver que el globo se expande y le ingresa aire. Esto es porque se creó una disminución de la presión dentro de los pulmones que hace que el aire ingrese, ¿sí? Entonces, en consecuencia, el tórax se expande, se produce la disminución de la presión alveolar. Al disminuir la presión alveolar con respecto a la barométrica o atmosférica, se produce el ingreso de aire. En el otro caso, que es el fenómeno de la expiración, el diafragma lo que tiende es a relajarse, o sea que el diafragma comprime, ¿sí?, por su relajación a los pulmones, que de por sí ya sabemos que tienden hacia a colapsarse.
Si nosotros a eso le agregamos la acción de los músculos abdominales e intercostales externos, tendríamos una disminución aún más marcada del tamaño del tórax, y eso haría que la presión aumentara todavía más dentro de los alvéolos, produciéndose esa diferencia. Si nosotros vamos a la parte experimental, si nosotros presionamos este globo, van a ver que el globo que estaba inflado va a alargar el aire hacia al exterior. Entonces, de por sí, la acción de la relajación del diafragma crea acción positiva sobre la estructura de los alvéolos, haciendo que ellos tiendan a disminuir su volumen. Al disminuir su volumen, también disminuye el espacio entre los gases y de esa forma aumenta la presión. Entonces se produce un aumento de la presión alveolar, lo cual hace que sea mayor a la barométrica y de esa forma el aire sale. Nosotros vamos a evaluar entonces estos procesos a través de lo que se llama la espirometría, y esto es uno de los puntos fundamentales que suelo tener muy presente yo en los exámenes finales. La espirometría se basa en el estudio de los flujos de aire, o sea, del movimiento de los aires entre el pulmón, ¿sí?, y el tórax. Es decir, que tiene en cuenta el volumen en función del tiempo, o sea, cuánto aire ingresa y egresa en cierta cantidad de tiempo. Mide también, y específicamente en este momento está en boga, la capacidad vital forzada, que es el tiempo que demora el individuo en vencer la capacidad vital, que ya vamos a ver a continuación. En ese momento tiene que largar en esta capacidad vital forzada la mayor cantidad de aire que pueda hacerlo en un tiempo determinado. De esa forma, si puede largarlo perfectamente, su capacidad vital estará buena. Para ver el tema de las capacidades, vamos a tener que primero recurrir a lo que son los volúmenes y luego, una vez que tengamos estudiados los volúmenes, vamos a ver las capacidades pulmonares. Este es un tema, vuelvo a insistir, que me gusta mucho y suelo preguntarlo en casi todos los exámenes. En primera instancia, lo que nosotros vamos a estudiar son los volúmenes. Los volúmenes son varios, pero entre ellos vamos a ver el volumen corriente. El volumen corriente es la cantidad de aire que ingresa y egresa en una inspiración y expiración normal. O sea, en una expiración de reposo o en una acción normal mientras estamos sin hacer una actividad intensa. Ese suele tener un valor de 500 mililitros, ¿sí? Entonces, este es el volumen corriente, el que utilizamos casi normalmente todo el tiempo. Si nosotros hacemos una inspiración forzada, o sea que hacemos ingresar más aire de lo común utilizando los músculos accesorios de la inspiración, podemos llegar a captar un volumen de aire que no es el normal, sino que es mayor. Ese volumen se llama volumen de reserva inspiratoria, o sea que es el volumen de aire que puede entrar en una inspiración forzada. Si nosotros, por ejemplo, venimos respirando normalmente y en un momento exhalamos o expiramos forzadamente, vamos a eliminar cierta cantidad de aire. Esa eliminación de esa cantidad de aire se llama volumen de reserva expiratoria, que suele tener un volumen de 1200 mililitros. Una vez que yo produje esta expiración forzada, que es por acción de los músculos expiratorios accesorios, ¿sí?, cierta cantidad de aire queda dentro de los pulmones. Esta cantidad de aire que queda en los pulmones se llama capacidad residual.
es una cantidad de aire que no vamos a sacar nunca y es la que mantiene al alveolo en una posición de abierto, por así decirlo, para que no se colapse. Acuérdense que el alveolo lo que tiende es al colapso. Entonces, esta cantidad de aire lo mantiene abierto. Entonces, ese volumen residual es el volumen que no se va a poder mover del pulmón y tiene un valor de 1200 mililitros. Entonces, ya hemos visto los 4 volúmenes fundamentales: el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. A partir de ello vamos a ver lo que son las capacidades. En primera instancia vamos a ver la capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria suma el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Por eso es que hace esta flecha en este sentido. Después tenemos la capacidad residual funcional, que es la cantidad de aire que queda en los pulmones mientras nosotros hacemos una respiración normal. Esa cantidad de aire que queda en los pulmones, o capacidad residual funcional, me suma el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Luego tenemos la capacidad vital, y esa es la que nosotros evaluamos con la espirometría. La capacidad vital es la suma del volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria. Estos 3 volúmenes son los que nosotros manejamos. Hacemos una inspiración forzada y le pedimos al paciente que sople a través de una cánula. Y ahí ese soplido tiene que ser el máximo en el menor tiempo posible, tratando de largar todo el aire que está en los pulmones. Por eso es que nosotros medimos la suma del volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria, que es el aire que nosotros vamos a poder expeler en una expiración forzada luego de haber hecho una inspiración forzada. Finalmente, y para terminar, tenemos la capacidad pulmonar total. La capacidad pulmonar total es la cantidad de aire que puede caber dentro de los pulmones, ¿sí? Que suma todos los volúmenes en sí. Entonces, suma volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente, volumen de reserva expiratoria y volumen residual.